Bárbaro. Bueno, creo que bueno, una de las cosas por donde deberíamos comenzar es ponernos de acuerdo en la definición de enfermedad renal crónica. La próxima, Luis. La enfermedad renal crónica es está definido muy claramente en toda la bibliografía, es cualquier anormalidad funcional, estructural que persista por más de 3 meses en el riñón y que tenga implicancias sobre la salud. Esto es muy claro porque encontrar, no sé, dos quistes simples en un riñón y que persistan por más de 3 meses, que no tengan implicancias en la salud renal, obviamente no es enfermedad renal crónica. Y los signos o los síntomas que podemos encontrar que conforman esta definición, hay dos que resaltan, que son la albuminuria, definida como la presencia de más de 30 miligramos por gramo de creatinina en orina, y la caída en el filtrado por debajo de 60. La próxima, esto, digamos, debe estar presente ambas o una de, o una de ellas, y por más de 3 meses. Y claro, eh, estos dos puntos son importantes porque son los más estudiados, y ustedes pueden ver en este gráfico cómo conforme aumenta la albuminuria o disminuye el filtrado glomerular, aumenta la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces ahí vamos a apuntar la charla de hoy, ¿no? La vamos a focalizar en eso. La próxima. Ustedes saben muy bien que desde hace un tiempo, desde hace aproximadamente varios años, se ha considerado la enfermedad renal crónica un problema de salud internacional, y tan así fue que desde el año 2003 surgen las que se denominan las denominadas normas o guías CALIGO, por sus siglas en inglés, que un poco nos ordenó a todos los nefrólogos del mundo acerca del manejo de este tipo de enfermedad tan vasta, tan grande y con tanta prevalencia. Y así hoy conocemos muy bien qué debemos hacer con la anemia, la enfermedad renal crónica, con el metabolismo fosfocálcico, con la dislipemia, con la hipertensión. Y paralelamente, reconociendo que la diabetes alcanzó proporciones epidémicas, y sobre todo estos son los números que se van a dar, los actuales y los futuros, se considera que para el año 2040-2045 habrá 800 millones de personas diabéticas, y de las cuales el 40% tendrán enfermedad renal crónica. Surgen las llamadas en el 2020, la próxima, las llamadas CADIGO 2020, que precisamente tienen que ver con esto, con el manejo de la enfermedad renal crónica en el paciente diabético. Y si bien eran guías que se venían actualizando cada 4 o 5 años, lo novedoso que surgió en los últimos 2 años fue que surgieron un sinnúmero de ensayos de alta calidad, y cómo es, y que, digamos, estos ensayos pusieron en evidencia la utilidad de algunos grupos de drogas, algunas conocidas y otras no. Es que se vieron la obligación, el comité de las CADIGO se vio en la obligación de actualizarlo más tempranamente a estas normas, y así es que en marzo del 2022 surge esta actualización temprana del manejo de la enfermedad renal crónica en el contexto de la diabetes. La próxima. Estas guías ponen el énfasis en el manejo multidisciplinario e integral de los pacientes con enfermedad renal crónica. Hace foco en estos 5 grupos de drogas, en la metformina, en los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, en los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, las llamadas gliflosinas, en los agonistas del peptidoglucagón y en los antagonistas no esteroideos del receptor de mineralocorticoides. Y primer concepto que nos deja estas guías es que está muy largamente demostrado que la metformina, en conjunto con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, es el esquema de inicio, está indicado como esquema conjunto, no drogas por separada, en todo paciente diabético tipo 2 y con enfermedad renal crónica, siempre que el filtrado glomerular lo permita. La próxima, esto tiene que ver precisamente con estos dos grupos de drogas, ¿no?
Y cuando decimos que el filtrado glomerular lo permita, todos sabemos que la metformina es una droga de mucha utilidad en el diabético con enfermedad renal crónica, hasta en aquel que tiene hasta 30 de clearance, y las glifolosinas han demostrado su utilidad en los pacientes que tienen incluso un clearance más bajo, 20 de clearance. La próxima. Decíamos que estas guías ponen en evidencia el enfoque integral y multidisciplinario, haciendo foco en, bueno, o graficando este tipo de enfoque en una pirámide en donde la base está compuesta por los cambios en el estilo de vida, conocido por todos ustedes, y en tanto vayan apareciendo algunas características particulares de cada paciente diabético con enfermedad renal crónica, es como vamos a ir incorporando este tipo de drogas en el armamentario terapéutico. Siempre teniendo en cuenta que las drogas de primera línea son la metformina, las gliflosinas, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y las estatinas. La próxima. La próxima, sí. Este triángulo quiere graficar estos tres grupos de drogas, los bloqueantes del sistema renina, las glifosinas y los antagonistas de los receptores, porque son drogas que debemos conocer, los clínicos y nosotros. La próxima, que son un grupo de drogas, las tres tienen efectos hemodinámicos intrarrenales que sabemos que en determinadas situaciones pueden deteriorar de manera aguda la función del riñón y que en determinados escenarios deben ser al menos transitoriamente suspendidas. Sobre todo porque hay escenarios como la depresión del volumen de cualquier causa, la disminución del volumen circulante efectivo por shock cardiogénico, por shock séptico, que exponen al paciente a riesgo de injuria renal aguda. Entonces este grupo de drogas, como precisamente tienen un efecto hemodinámico de reducción del filtrado glomerular a expensas de una disminución del volumen circulante intrarrenal, bueno, son drogas que debemos conocer que pueden poner en peligro transitoriamente la funcionalidad y deben ser suspendidas. La próxima. Esto es un gráfico que en celeste está expresado las medidas a tener en cuenta en todo diabético, tanto tipo 1 como tipo 2, y en verde lo que deberíamos hacer o tener en cuenta en los diabéticos tipo 2. La próxima. La próxima. Y a mí me sale medio partida las imágenes, pero bueno, seguimos. Ahí está, ahí lo veo bien. En cuanto a la metformina, lo novedoso de estas guías no es la metformina, porque la metformina ya la conocen más ustedes que nosotros, cuál es la utilidad y las bondades que tiene esta droga. Debe ser considerada en todo diabético tipo 2, que tenga un filtrado por encima de 30, incluyendo en esto los pacientes trasplantados que tengan más de 30 de clearance. Tener en cuenta monitorear el filtrado glomerular precisamente por esto. Y un efecto adverso crónico de la metformina que por ahí no lo tenemos tan en cuenta frecuentemente, es en los pacientes tratados por largo periodo de tiempo, digamos, existe el riesgo de déficit de vitamina B12 precisamente por la interacción que existe entre la metformina y el factor intrínseco responsable de la absorción de la vitamina B12. Entonces, cuando nos enfrentamos con un paciente anémico y con enfermedad renal crónica, si bien lo habitual que tenga que ver con el déficit de hierro o el déficit de eritropoyetina, no dejar de considerar a la anemia asociada a la metformina por este mecanismo. La próxima. La próxima. El primer grupo de drogas, la próxima, del cual vamos a hablar, son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. La próxima, las drogas, este grupo de drogas han demostrado desde hace ya muchos años su utilidad en el paciente con enfermedad renal crónica y en enfermos con enfermedad renal crónica y diabetes. De hecho, en los primeros pacientes que se estudiaron fueron en los pacientes diabéticos. Y estos son dos estudios que, bueno, conocemos la mayoría de los nefrólogos, que es el IRMA-2 y el Innovation, que son dos estudios allá publicados, uno en 2001, otro en 2007, que han demostrado la reducción de la progresión de la albuminuria desde la albuminuria moderada a la albuminuria severa, independientemente de la caída o de la disminución de la tensión arterial.
Antes, hasta hace no mucho tiempo, se hablaba de micro y macroalbuminuria, hoy son términos en desuso, hoy se emplea el término albuminuria para definir a aquella que se encuentra entre 30 y 300 miligramos por gramo de creatinina, y macroalbuminuria, lo que antes se llamaba macroalbuminuria, albuminuria severa, hoy en aquellos que tienen más. Estos son dos estudios que demostraron la disminución de la progresión desde la albuminuria moderada a la albuminuria severa. La próxima. Y estos otros dos estudios, uno con irbesartán y otro con losartán, el IRNT y el Renal Study, son dos estudios que demostraron reducir el riesgo de duplicación de la creatinina sérica en pacientes con albuminuria más severa. La próxima. Y básicamente el mecanismo de acción de estas drogas, ya la conocen ustedes, es sobre los receptores presentes en las arteriolas aferentes y eferentes, predominantemente eferentes, y el mecanismo de acción es precisamente este, la reducción de la presión de filtración y de la presión hidráulica intraglomerular a propósito de la vasodilatación de la arteriola eferente. La próxima. Un gráfico muy gráfico, valga la redundancia, es este que demuestra cómo con los inhibidores de la enzima o los bloqueantes de la angiotensina 2 podemos cambiar la pendiente de progresión de la enfermedad renal. Los pacientes tienen una primer pendiente, que es la que ustedes pueden ver. Cuando iniciamos los IECA o los bloqueantes A2 hay una caída inicial del filtrado que posiciona la pendiente de progresión en una pendiente mucho más suave. Y este es el mecanismo por el cual han demostrado su utilidad en la progresión de la enfermedad renal. Esta caída inicial del filtrado no indica que deban suspenderse, excepto que estemos frente a un escenario en el paciente individual, como decíamos antes, con alto riesgo de injuria renal aguda. La próxima. Y a modo de resumen, la recomendación con alto nivel de evidencia de este grupo de drogas son en pacientes diabéticos, hipertensos y con albuminuria, ya sea incipiente o avanzada, y darlo a las dosis máxima aprobada y tolerada por el paciente. ¿Y por qué se insiste o hacemos hincapié en el uso de las dosis máxima aprobada y tolerada? Porque estas dosis son las que demostraron en los ensayos clínicos su utilidad. Son un grupo de drogas en donde hay que tener la precaución de monitorear frecuentemente la tensión arterial, la creatinina y el potasio por los mecanismos ya conocidos por todos. Generalmente la hipercalemia suele ser leve a moderada en este grupo de pacientes y suele controlarse sin la suspensión de la medicación. Se debe aconsejar la contracepción en los pacientes, obviamente en las pacientes mujeres que uno va a iniciar este tipo de tratamiento. Y no se aconseja, hasta hace un tiempo los nefrólogos utilizábamos lo que denominábamos el bloqueo dual o bloqueo triple de todo el sistema renina-angiotensina. Hoy se desaconseja este tipo de tratamiento en estos pacientes porque no han demostrado beneficio y sí riesgo de injuria renal aguda y de hiperpotasemia. La próxima. El siguiente grupo de drogas son las gliflosinas. La próxima es un grupo de drogas que, bueno, obviamente los especialistas en diabetes la conocen más que nosotros, que tiene un mecanismo de acción distinto al de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, pero con un efecto muy similar. Cambian la pendiente para hacer una pendiente más suave de caída en el filtrado mediante el mecanismo no de vasodilatación como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, sino mediante la natriuresis y la diuresis osmótica. En este grupo de drogas vale también lo que decíamos con respecto a los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, donde la caída inicial del filtrado no indica que debe suspenderse. Hay que controlarlo, pero no indica que deba suspenderse. La próxima. La próxima. El cuadro anterior nos relataba, bueno, cuáles son las gliflosinas más conocidas por todos. Las más conocidas, al menos en nuestro país, son la canagliflosina, la dapagliflosina y la EMPA. La próxima. Surgieron, como decíamos antes, en poco tiempo, ensayos clínicos de alta calidad que demostraron, el primero es el CANVAS, el segundo es el Declare TIMI 58, publicado en New England del año 2019, la próxima, y el otro es el llamado EMPA-REG Outcome.
Son 3 ensayos grandes que respondieron sobre eficacia para eventos cardiovasculares primarios y eventos renales secundarios, demostrando su utilidad en ARMOS. La próxima. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática en donde se vio el enorme beneficio que hay en el uso de estas drogas en estos grupos de pacientes, en el beneficio en la reducción de la hospitalización de los enfermos con insuficiencia cardíaca y en la reducción de la progresión de la enfermedad renal, independientemente de que tuvieran una enfermedad cardiovascular preexistente. Este ensayo englobó, esta revisión sistemática tuvo en cuenta, incluyó los 2 ensayos anteriormente citados, el EMPARREG, el DICLEAR y el CANVAS. La próxima.